Los resultados del 28 de julio. A juicio de Juan Barreto y del partido Redes, ¿con qué elementos debe contar ese nuevo acuerdo, si surge? Todos los acuerdos que se han venido firmando reiteran varios asuntos y uno de ellos es limitar el ventajismo electoral. El gobierno arranca la campaña utilizando a diestra y siniestra los canales del Estado, haciendo grandes caravanas y grandes actos de masa donde se ve la utilización de autobuses, de camionetas que son de servicio público, que pertenecen al Estado en sus distintas esferas, nacional, municipal, regional. Hay mucho ventajismo por parte del gobierno que utiliza al Estado haciendo peculado de uso, utiliza al Estado para la campaña electoral. Y bueno, recordemos los nefastos, llamados así puntos rojos, que se establecen a 50, 100 metros de los centros electorales, que sirven como mecanismo de chantaje y de coacción a la ciudadanía que libremente tiene que ir a votar. Todo este tipo de cosas, todo este ventajismo tiene que ser contenido, tiene que ser regulado. Y un acuerdo, para que haya transparencia, para que haya confianza, tiene que garantizar los términos de igualdad y el equilibrio en el proceso electoral que no se están garantizando. Todavía no arranca formalmente la campaña electoral y tú ves el gasto dispendioso que tiene el gobierno en la campaña electoral y el uso ilegítimo de los fondos públicos a diestra y a siniestra y a la vista de la luz pública. Eso tiene que contener el acuerdo y el acuerdo, si se va a firmar, tiene que ser un acuerdo que sea avalado por todos y que recoja este tipo de inquietudes. En el escenario político surgen en los últimos días muchas teorías, muchas opiniones, se habla de la posibilidad de suspensión de elecciones, se habla también de la inhabilitación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, se habla justamente del ventajismo, se habla de encuestas. Ante todo este escenario, ¿el ciudadano venezolano está preparado, está listo, tiene la intención real de acudir a las urnas del 28? Mira, la voluntad de cambio del pueblo venezolano es algo apoteósico, es algo yo creo que nunca visto y yo creo que vamos a batir récord en este momento, en esta temporada electoral, récord de poca abstención. Se está hablando de entre un 70 y un 80 y algunas encuestas hablan hasta de 85% de participación, cosa que no le conviene al gobierno. El gobierno está jugando a aumentar la abstención, a que crezca la desconfianza en el organismo electoral, retira la invitación a la Comunidad Europea para que venga de observador. En fin, está tomando un conjunto de medidas para que la gente se desmotive. Y hoy vemos que el rumor sobre la posible inhabilitación de la tarjeta de la MUD del candidato González Urrutia es un hecho, está en la calle ese rumor. ¿Podría hacerlo el gobierno? Por supuesto que podría hacerlo. Hay algunos argumentos que el gobierno viene esgrimiendo en relación con esto y se podría activar. Lo que se dice por allí por la calle, lo que uno escucha, es que el gobierno va a tomar esta medida faltando unos 10 días para las elecciones, para que la oposición no pueda recomponerse, para que esto cause desasosiego en la población opositora, para que algunos sectores se radicalicen y llamen a la abstención, e incluso para que mucha gente no se entere y se confunda y vaya a votar por la tarjeta mayoritaria de la oposición y ese voto termine siendo nulo. Y de esta manera, con una argucia jurídica, al sacar el candidato de juego y al sacar la tarjeta principal de la oposición, estaría propinándole un golpe muy duro al proceso electoral. Y obviamente la oposición va a tener que tener una actitud muy madura, muy seria y muy responsable. Yo confío en la ciudadanía. Yo confío en los venezolanos. De verdad, la madurez de nuestro pueblo es infinita, es extraordinaria. Y lo ha demostrado en distintas coyunturas que en estos momentos no vale la pena mencionar. Y la gente sabe, ¿no? La gente quiere cambio y lo va a hacer independientemente de las maniobras del gobierno, independientemente de que el gobierno amañe el proceso electoral con este tipo de argucias de última hora. A Maduro no lo salva nadie, está perdiendo de calle las elecciones, está perdiendo entre 20 y 30%, le dan a favor de la oposición las encuestas más serias.
No importa la manipulación que el gobierno haga, no importa las encuestas que el gobierno produzca para confundir a la opinión pública, hay una intención manifiesta de cambio y eso se va a expresar, salga sapo, salga rana, llueve, trueno, relampaguee, el 28J. ¿Cuál es la importancia que cobra en este momento, analizando y colocando sobre la mesa todos estos planteamientos, el ejercicio del voto? Mira, el ejercicio del voto, como lo dice la Constitución, pero además eso es un principio jurídico y político de carácter universal y es un derecho humano, es el momento en el que el poder del pueblo, en el poder disperso del pueblo se concentra y se convierte en poder constituyente y fuerza transformadora. Ese momento, el momento constituyente del voto, es el que transforma las sociedades, es el que permite que el pueblo se exprese y que opine como una voluntad política común. De manera que no hay forma de que en esta oportunidad el gobierno trueque, el gobierno tuerza esa voluntad de cambio que se ha creado, ese poder constituyente que se quiere expresar. Mira, así suspendan las elecciones. Mira, yo creo que si el gobierno llega a tomar la torpe decisión de suspender las elecciones, cuando las haga finalmente, porque tarde o temprano las va a tener que hacer, va a perder de calle, va a perder de una manera mucho más contundente, porque cada día que pasa, lo que muestran las encuestas es que el apoyo que aún le queda al presidente Maduro se va deteriorando más y más. No creo que haya posibilidades de que el gobierno gane en ninguno de los escenarios, así sea incluso anulando la tarjeta de la MUD, de la Mesa de la Unidad Democrática. Las bases del chavismo, ¿cómo se analizan desde los sectores disidentes? Mira, como tú sabes y ustedes saben, nosotros venimos del chavismo, nosotros venimos de acompañar al presidente Chávez. El gobierno de Maduro no es un gobierno chavista. Si tú revisas las líneas estratégicas del presidente Chávez, te vas a dar cuenta que Maduro representa una variante, como en el COVID, que hay variantes, representa una variante, representa una deriva burocrática, una deriva neoliberal, una deriva privatizadora, una deriva que no tiene nada que ver con el programa, con el proyecto del presidente Chávez. Y eso el pueblo poco a poco se ha ido dando cuenta y el pueblo chavista, el pueblo de base, el pueblo que está en los barrios, está profundamente descontento y se ha venido sacando del corazón al presidente Maduro y a la gestión que él representa. De hecho, Maduro no tiene nada que mostrar, lo único que muestra son bailoteos en las caminatas que realiza. ¿Dónde está la gestión de gobierno de Maduro después de 12 años de gobierno? ¿Dónde están las obras fundamentales que se suponía se tenían que emprender durante la gestión del presidente Maduro, luego de que el presidente Chávez comenzó la construcción de trenes, ferrocarriles, etcétera? Dicen por ahí entonces los maduristas que es producto del bloqueo. Por supuesto que el bloqueo y las sanciones han hecho un daño terrible a la economía y al país. Por supuesto que estamos en contra del bloqueo y las sanciones, pero caramba, nosotros hemos contabilizado todas las obras inconclusas que tenían presupuesto y suman más de 316 mil millones de dólares, equivalente a 16 presupuestos nacionales. Es decir, multiplicando 16 veces el presupuesto actual, eso se ha gastado, o por lo menos esos recursos no aparecen y fueron asignados durante los últimos 12 años. ¿Dónde están esos recursos? Hay un responsable y ese responsable tiene que dar la cara. Lo que pasó con Tarek El Aissami es solo la punta del iceberg del despilfarro, de la corrupción, del mal manejo de los recursos públicos, de la ineficiencia y de la indolencia. Y eso tiene que ser corregido. El pueblo lo sabe, el pueblo tiene conciencia de eso y lo va a expresar. El pueblo ha tenido mucha paciencia, además, y mucha sabiduría. Sabe que el camino es democrático, sabe que el camino es pacífico, sabe que el camino es institucional y es de carácter electoral. Y el pueblo con mucha paciencia está esperando el 28 de julio, se va a expresar y va a derrotar la ineficiencia, la corrupción, la indolencia y va a imponer un gobierno de cambio, de transformación. Vamos a restituir la democracia en Venezuela. Vamos a revisar a esta hora la participación de la audiencia a través de la red social X. Tenemos varios comentarios. José Gregorio Zamora escribe: buen día. El invitado critica al gobierno. Creo olvida que él también fue gobierno. También critica que aún no comienza la campaña, pero vemos que todos los candidatos están visitando estados y municipios. ¿Por qué solo critica al gobierno?
Bueno, critico al gobierno porque el gobierno está poniendo la torta. Nosotros fuimos gobierno en el área metropolitana de Caracas, yo fui el alcalde mayor, por supuesto que sí. Tuvimos una extraordinaria gestión, recuperamos los hospitales, comenzamos la misión vivienda, hicimos escuelas, ambulatorios, eso lo sabe toda Caracas y todo el país. Ahora, ¿por qué criticamos el gobierno? Pareciera que si uno tuvo alguna gestión de gobierno queda inhabilitado políticamente para opinar. Eso es una tontería, eso es una falacia. Nosotros criticamos al gobierno porque somos ciudadanos, porque tenemos el derecho democrático que no nos lo va a quitar nadie de expresarnos libremente y de hacer valer lo que estamos pensando. Además, lo que estamos pensando tiene que ver con lo que está ocurriendo y por supuesto que eso no es ningún delito. Y criticamos al gobierno porque lo está haciendo mal. Porque si el gobierno lo estuviera haciendo bien, yo sería el primero que saldría a defenderlo como en su momento defendía al presidente Chávez. Héctor González escribe, buenos días, cordial saludo. Su invitado sabe que el compromiso del presidente del CNE es con el régimen y no con el pueblo. Además, él formó parte de esa ideología. Sí, fíjate tú, ¿no? Parece en algunos sectores opositores, lamentablemente, hay una suerte de supremacismo, ¿no? Se creen opositores de primera, opositores de sangre azul y habemos unos opositores de orilla que tenemos que de manera vergonzante bajar la cabeza y reconocer que hay unos opositores que se lo merecen todo porque son más opositores que los otros. Esa es una tontería. Yo creo que los venezolanos tenemos que respetarnos y tenemos que unirnos. Tenemos que crear las condiciones para que unidos salgamos de este desastre. Eso de estar viendo de qué origen eres tú, de dónde vienes tú y te miro con sospecha, porque yo soy más opositor y yo soy un opositor de sangre pura, es una de las cosas que más daño le ha hecho a la oposición. Yo le pido a los venezolanos que estamos en contra de este gobierno y que queremos superar la crisis y la situación que estamos viviendo, que también superemos internamente, que nos hagamos un acto de contrición y superemos nuestras propias miserias, superemos nuestras propias carencias y con una espiritualidad elevada nos abracemos, nos encontremos, porque nos vamos a necesitar todos, ¿sabes?, para salir de la situación que estamos viviendo. Un último comentario, el de Luis Loyo, lo leemos. Pregúntele a su invitado, con tan bajo porcentaje de aceptación en las encuestas por Enrique Márquez, ¿qué posibilidad hay de apoyar al candidato de oposición que actualmente encabeza las encuestas? Mira, como estamos evaluando aquí puede pasar cualquier cosa. Estamos en una suerte de dimensión desconocida, de Narnia perversa de la política, donde el gobierno puede hacer cualquier cosa, inhabilitar candidatos, sacar del juego tarjetas, y nosotros, como ha dicho Enrique Márquez, estamos allí, estamos al bate, estamos dispuestos a apoyar y a que nos apoyen. Y eso lo va a decidir las próximas horas, los próximos días, y ya veremos. Si nos toca apoyar, apoyaremos, pero estamos seguros que si toca que nos apoyen, habrá que hacer también el esfuerzo y el sacrificio para apoyar una nueva candidatura si la candidatura que hoy puntea en las encuestas es descabezada por el gobierno. Nada está dicho hasta que todo esté dicho, decía un político colombiano hace algunos años. Con esto vamos a despedir la entrevista. Gracias por habernos acompañado esta mañana. El señor Juan Barreto, coordinador y vocero